A grabar, se está grabando, entonces creo que me escuchan. Em, yo creo que me tienen que escuchar bien. Una cuestión, Cristino, si quieres ponerte el audio del ordenador de Teams para cuando quieras hablar, o si no avísame, entonces ya me pongo yo los audífonos, ¿vale? Porque a ti te escucho por aquí. Disculpen de nuevo por los fallos tecnológicos. Estoy grabando la clase que después subiré porque no funciona la aplicación. De verdad lo siento mucho. No era la aplicación del semestre pasado. Así que me apena muchísimo que tengamos que pasar por esto, ¿vale? Entonces, un poco a grandes rasgos quiero contarles en qué va a consistir esta clase, esta segunda parte del curso. Recordemos que el curso se llama Economía Española y Mundial. Ustedes ya han tenido una primera parte con el profesor Ramos sobre la economía española y entonces yo voy a tratar de abordar la parte de la economía mundial. Sobre esto quiero contarles algo y creo que viene bien para que también sepamos cómo voy a abordar la materia. Em, yo estoy pensando esta parte, o mi contribución con ustedes será tratar de que pensemos juntos la economía mundial desde la filosofía, la economía y la política. Esto es importante aclararlo porque implica una aproximación epistemológica. Ahora hablaremos un poco sobre ello precisamente. Con epistemología nos referimos al cómo pensar. Entonces, nuestro abordaje a la economía mundial será económico, pero al mismo tiempo nosotros vamos a introducir la variable política porque lo que vamos a hacer es un análisis de economía política. Esto conectará con sus cursos sobre historia del pensamiento económico y cómo la economía nace desde su fundación como ciencia, como disciplina, como economía política, y es precisamente parte del consenso del que hablaremos un poco más adelante, eh, el que establece que la economía puede separarse de la política. Eso ya tiene unas consecuencias en sí mismas que hay que considerar y tratar de entender para poder entender cuál es la dinámica global de la economía contemporánea. Eh, que dicho sea de paso, está ahora en crisis, ¿vale? Pero para entender la crisis hay que entender qué es lo que está en crisis. Así que hablaremos de la economía política, cómo la política influye en la economía, y también hablaremos de la filosofía, es decir, plantearemos no solamente discusiones morales, porque en el fondo todos los economistas, todas las teorías económicas con las que tratamos de darle sentido al mundo, derivan sus hipótesis de respuestas a preguntas o de posibles respuestas, de hipótesis a preguntas sobre lo humano, sobre qué podemos conocer, cómo somos, qué es lo que nos determina, ¿no? Una filosofía antropológica de la búsqueda de la verdad, de la felicidad, de la satisfacción, ¿no? Hobbes y el neoproteccionismo no es otra cosa que esa búsqueda por la felicidad que nos mueve a todos y que en una situación de recursos escasos nos lleva a ser el hombre, el lobo del hombre, ¿no? Y eso es lo que explica que entonces tengamos que competir. Y eso es lo que explica precisamente la economía mundial contemporánea en este giro al neoproteccionismo, no solamente de Putin o de China, ¿no? Sino el del propio Estados Unidos, cuando lo que vemos ahora en las elecciones no solamente es un modelo proteccionista de Trump, de First, America First o America Great Again. Lo que también vemos del otro lado, de parte de los demócratas, es una política neoproteccionista bajo el nombre del Inflation Reduction Act. Este America Leading the Transition, como fue dicho por Joe Biden, era un plan económico que intentaba resolver la transición ecológica y al mismo tiempo el desarrollo económico con una serie de medidas proteccionistas, de neomercantilismo, de subsidios, de subida de tarifas, de apoyo a la industria nacional en detrimento del libre mercado, bajo el paraguas, eso sí, de la transición energética, pero aún así es ni más ni menos que el paquete de medidas más grande de la historia de la humanidad, porque es el más grande de la historia contemporánea. Estados Unidos es el país más rico en la historia de la humanidad, con lo cual significa que la IRA es la medida proteccionista más grande de la historia de la humanidad. Es decir, la Unión Soviética se queda corta con el dinero que se ha invertido tan solo en estos pocos años en términos de proteccionismo orientado al ambientalismo. Esto es en lo que estamos. La base filosófico-política deriva de ahí, deriva de Hobbes, deriva de un neoproteccionismo, de una competencia internacional,
sobre la cual o ante la cual el liberalismo intentó responder. La crisis contemporánea, la crisis económica que vemos, no solamente es una crisis de las relaciones de producción materiales, es también, y sin lugar a dudas, una crisis de la manera en la que entendemos, la manera en la que pensamos el mundo, porque las herramientas liberales del libre mercado, del beneficio del flujo, todo eso es lo que está en crisis con el lado B del empobrecimiento, de la desindustrialización, de la falta de oportunidades para muchos. Eso es lo que está en crisis. La respuesta liberal, que siempre ha sido desde su fundación con Locke, con Adam Smith, ha sido una respuesta a ese neoproteccionismo que apela al Estado, ¿no? En nombre de unos derechos individuales a la libertad y a la propiedad. Se ha planteado una alternativa a la guerra, que eso era el triángulo de la paz kantiano: democracia, organizaciones internacionales y comercio internacional, porque nuestros intereses comerciales estarán por encima de hacer la guerra. Esto era la idea entre Merkel y Rusia comprándole gas, ¿no? La interdependencia, que hacía que fuera más costosa la guerra, porque en términos económicos era una locura, íbamos a perder dinero. Ese homo economicus que explicaba las decisiones de forma racional, es decir, eficiencia y eficacia, con un control de los presupuestos, con un análisis costo-beneficio, es el que ahora se ha perdido ante ideas como patriotismo, primero nosotros antes que ellos, ¿vale? Por eso es que también haremos no solamente una filosofía, digo, no solamente haremos economía y política, haremos una filosofía. Además de la filosofía moral, de la cual ya he enunciado como, ¿no?, la simpatía en Adam Smith será fundamental para entender por qué es tan bonito el liberalismo y el libre mercado de Adam Smith. Es un proyecto filosófico que aspira a la armonía entre las personas, ¿no? La simpatía. Además de ese background filosófico moral, es necesario también introducir cuestiones sobre epistemología, cómo podemos pensar el mundo, cómo podemos pensar la economía. Y es así como vamos a empezar esta primera clase. Lo que vamos a hacer esta primera clase, primero sobre todo, es situarnos y decir cómo podemos pensar la economía mundial, desde la economía, la política y la filosofía. ¿Qué implica este desafío intelectual? ¿O cómo se establece este desafío intelectual? Lo primero que vamos a reconocer es precisamente la dificultad del desafío intelectual. Es decir, estamos aquí sentados en cierta ubicación geográfica del planeta, y estando en esta ubicación geográfica del planeta muy concreta, a partir de ahora nosotros nos vamos a proponer, nos disponemos a pensar la interdependencia económica global. Es decir, si entendemos que vivimos en una economía globalizada de flujos internacionales instantáneos, eso significa que la decisión que está tomando ahora mismo los ejecutivos del Banco Santander están vinculados con el consumo del mexicano que está ahora comprando un coche, pagando un seguro al Banco Santander en México, y eso estará vinculado necesariamente con el trabajo, es decir, el tipo de trabajo que le ha permitido una hipoteca o una ayuda o un préstamo para comprar ese coche al mexicano, que puede ser quizá a partir de una política pública derivada a ensanchar el Estado. Es decir, de repente estamos pensando dinámicas globales que pueden responder a diferentes objetivos, mientras que a un lado hay un impulso del Estado y crear un Estado más robusto. Eso está permitiendo que un banco, que por encima de todo apuesta por, ¿no?, una no intervención del Estado, ya lo veremos más adelante por qué, está vinculado, se retroalimenta y además diríamos, eh, se retroalimenta en términos positivos porque aumenta el ingreso del Banco Santander y al mismo tiempo una persona tiene un coche que le va a venir muy bien para movilizarse, ¿vale? Es calidad de vida. Frente a ello, tenemos que introducir cientos, miles, millones de dinámicas más. Las compras que se hacen en China, el trabajo infantil en África, las grandes contribuciones a la ciencia y la investigación que se hacen en los hubs o los clusters como el de California. Todo eso hay que tratar de repente ponerlo junto y darle sentido. Eso obviamente es imposible, es incognoscible. Una de las maravillas del avance tecnológico ahora, de la inteligencia artificial, es
el análisis de datos a grandes dimensiones, ¿no? Los metadatos, el big data, ¿no? Las computadoras nos están ayudando a pensar porque nuestras capacidades son limitadas. Esta humildad nos va a hacer reconocer lo importante que son las herramientas para pensar. Como no podemos pensarlo todo, como no somos omnisapientes, ¿no? No somos una divinidad, nos hemos dotado de herramientas para darle sentido a las cosas. Esas herramientas son, por un lado, las teorías, es decir, una teoría me dice dónde acomodar las cosas, por qué hacen las cosas, ahora hablaremos de ello. Y por otro lado, y esto es muy importante, esto nos llevará a reconocer los instrumentos predilectos de la ciencia económica, de la economía política, de la disciplina y el mundo económico, los instrumentos predilectos para darle sentido al mundo económico. Los indicadores cuantitativos, ahora hablaremos un poco de la distinción entre cualitativo y cuantitativo, pero los indicadores, las estadísticas, los números, son sobre todo herramientas de cognoscibilidad. Nos ayudan a entenderlo. ¿Son limitadas? Pues claro que son limitadas. ¿Que el PIB no nos dice todo? Pues claro que no nos dice todo. Pero es que, ¿qué haríamos sin el PIB? ¿Vale? Esto nos lleva a una distinción muy importante en filosofía de la ciencia, en metodología, y es la distinción entre una condición necesaria y una condición suficiente. Una condición suficiente es algo que solo por pasar eso, solo porque suceda, va a haber una consecuencia. Solo por eso. Es suficiente que pase eso. Una condición necesaria es una condición que es necesario que esté, pero no solo porque esté va a pasar algo. Las nubes en el cielo. Para que llueva, tiene que haber nubes. Es una condición necesaria. Pero no necesariamente, no es suficiente, mejor dicho, para que se entienda el término, no es suficiente que haya nubes. Se necesita además pues, de otro proceso químico dentro de las nubes para que el agüita caiga. Puede haber nubes, puede haber nubes y puede llover o no, ¿vale? Algo así nos pasa con los indicadores y por eso es que nuestro primer capítulo del libro, que por cierto hay que leer sí o sí, es este de aquí, creo que lo alcanzan a ver, Lecciones sobre Economía Mundial. Hay que leerlo, yo no lo he elegido, es un libro que está en el programa, que hacemos todos los profesores que damos esta asignatura, aquí, en Deusto, en Ramon Llull. Y la idea es que ustedes tengan este documento como base. Abro un gran paréntesis, que viene bien además como nuestra primera clase. Hay ventajas y desventajas en el modelo online. Una de las grandes ventajas es, sobre todo, que... Uy, a ver si... Perdón, un segundo que se me está... Qué típico, se me está acabando la batería. Un segundo. Una... Ah, sí. ¿Me escuchan ahí, no? Sí. Como les decía, una de las desventajas del modelo online, o sea, una de las ventajas es que, bueno, queda grabado y ustedes pueden volver a él en cuanto puedan y quieran. Pero una de las desventajas es precisamente que se pierde más estos momentos de docencia, que son más como de interacción y de explicar las cosas. Con lo cual, la evaluación, la manera en la que nosotros podemos saber qué tanto han aprendido, que eso es una evaluación, es decir, que se han cumplido los objetivos pedagógicos marcados en la guía,
es o debe ser necesariamente como un indicador más, precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Qué nos dice eso? ¿Cómo podemos interpretarlo? Ahora hablaremos de la interpretación y de la hermenéutica. Y la manera en la que podemos interpretarlo es sabiendo que ustedes al menos han leído el texto. Esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque la parte que al menos a mí me toca, que son las 3 tareas que tendrán que entregar ahí en el Moodle, junto con un trabajo en equipo, del cual les contaré detalladamente y tranquilamente en un mensaje para que quede claro, no se preocupen. Y el examen, las 3 cosas deberán incluir de parte de ustedes de forma explícita que han leído el libro, es decir, referencias, citas, mm, discusiones en torno a los temas que se tratan en el libro. Tienen que demostrar que han leído, ¿vale? Esto es importante porque es la única manera que tenemos nosotros de evaluarlos, ¿ok? Entonces, hay que leer el libro sobre todo para aprender. Es importante que lo lean porque en la evaluación nosotros la única manera que tenemos de evaluar que han aprendido es que han leído el libro. Así que en sus tareas y en su examen, pues tienen que hacer referencia a ese libro, que es la manera en la que nosotros podemos evaluar. Ahora bien, yo creo que ustedes son adultos, creo que además hacen un esfuerzo por dedicar tiempo a esto, creo que es un privilegio ponerse aquí a discutir y a pensar, por eso yo intento hacer lo posible, por hacer bien mi trabajo y ayudarles en este esfuerzo. Pero creo que ustedes están haciendo ya algo, están invirtiendo tiempo, energía, dinero en ello, así que yo entiendo que ustedes quieren aprender. Con lo cual les recomiendo que lean el libro, es fundamental, es esencial. Y lo que vamos a hacer en las videoclases va a ser un poco darles como el contexto o más información además del libro. Por eso es que yo no voy a hablar del libro, porque sería como aprovechar un tiempo que mejor les viene bien que hable de otras cosas, ¿vale? Si tienen dudas del libro, pues para eso son las clases. Me levantan la mano, hablamos, discutimos. Yo lo tengo a mano, me dice la página 4, la página 20 y lo discutimos. Pero mi intención será sobre todo de forma como facilitadora de ayudarles a darle más contexto al contenido del libro y por qué estamos estudiando esto, ¿vale? Cierro el paréntesis y vuelvo un poco a lo que les decía sobre los indicadores. Precisamente nuestro libro inicia planteando la necesidad o la utilidad del uso de indicadores. Como ya he mencionado, nuestro principal indicador, no el único, pero nuestro principal indicador es el PIB. El PIB precisamente lo que nos ayuda a ver, a entender, es un topic, una idea, una preocupación, que no es cualquier preocupación, es una preocupación central en nuestra economía política global. Y no siempre ha sido así en la historia del pensamiento económico. Ha habido otras preocupaciones. Lo que este indicador nos ayuda a ver se refiere a cómo crece, cómo aumenta el ingreso de un país. Esto tiene una historia, tiene una explicación, ahora le meteremos en un contexto porque es necesario precisamente contextualizarlo, pero empecemos diciendo que nuestra principal preocupación cuando nos sentamos a pensar sobre la economía global, la manera en la que se nos ofrece en términos ¿no? del entendimiento de la filosofía pública de cómo se piensan las cosas, ¿no? De lo que hablan los periódicos, de lo que discuten los políticos. Nuestro principal primer herramienta que se nos ofrece para hacer cognoscible la economía y después emitir juicios, si va bien, va mal, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, se hace en referencia a un indicador que mide el crecimiento y lo compara de forma temporal, es decir, si ha crecido más o menos que el año pasado. Esto implica además una visualización de la economía, que no necesariamente tiene que ser así. Es una imagen. Vivimos ahora mismo en el mundo de las imágenes. Homo videns, diría Giovanni Sartori, ¿no? Todo tiene que entrar por los ojos. Pues esta idea además nos proyecta una imagen en la cabeza, que es la imagen de una gráfica. No necesariamente tendría que ser así.
La economía podría y se ha interpretado de muchas otras maneras. La economía global contemporánea la interpretamos principalmente y sobre todo en términos de una gráfica, en donde consideramos el tiempo y cómo durante el tiempo se crece. Si va para abajo, mal. Si va para arriba, bien. Esta relación, este juicio de valor, es el que viene acompañado, que no necesariamente tendría que ser así. Empecemos diciendo, por ejemplo, que una de las nuevas teorías más desafiantes al capitalismo contemporáneo ya no es el marxismo. Ahora hablaremos de la doble derrota del marxismo y cómo ha dejado de ser una alternativa a la economía contemporánea, aunque no deje de informarnos sobre cómo funciona el capitalismo, pero como alternativa, como crítica principal, sobre todo ahora mismo, a lo que se enfrenta la economía mundial, es a la crisis climática. Frente a la idea, por eso es importante y por eso estoy mencionándola ahora, para que entendamos también las dimensiones del debate contemporáneo. Frente a la idea de un crecimiento, lo que se plantea es que ese crecimiento estaba soportado debajo de una biosfera, de unos recursos naturales, que ante la idea infinita que dan las matemáticas, porque lo que tienen las matemáticas es la abstracción hacia lo infinito, podríamos crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Esto luego dará la paradoja del tiempo, ¿no? Si siempre podemos hacer .9999, .99999, .999, entonces nunca llegaríamos al 1, ¿no? Lo cual hay un mexicano en el MIT muy bueno que habla de esto. Pero bueno, más allá de eso, lo que plantea es que hay un desarrollo infinito. Ante ello, hay unos recursos finitos, ¿no? Ya no hay más petróleo, no habrá más litio, ahora que estamos todos volviéndonos locos con el litio y la transición energética, pues nos va a pasar lo mismo que nos pasó con el petróleo, se va a acabar, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Vale? Y no hay respuestas aún, estamos así, ¿no? Ya nos quedamos ahí, como humanidad. Bueno, ya lo pensaremos. Mientras tanto, lo que se plantea es que tenemos una economía que ha medido la economía, su principal indicador refleja el crecimiento económico de los países, la acumulación de riqueza de los países, de forma infinita, hacia arriba siempre, con un planeta que ha llegado o tiene unos límites. Eso plantea un desafío. Por eso es que a esta teoría, que es una teoría que viene a replantear la economía contemporánea, se le conoce como decrecimiento. Apela precisamente a uno de los pilares fundamentales, que es lo que veremos en la segunda clase, apela precisamente a, a uno de los pilares fundamentales de la economía contemporánea, que es la idea de crecimiento. Si ya no puede haber más crecimiento, ¿qué va a pasar entonces con la economía? Luego veremos por qué el desarrollo tiene que ver con el crecimiento, ¿vale? Entendido esto, pues, ¿no? Podemos reconocer los valores no solamente cognitivos del PIB, sino además los valores político-filosóficos del PIB. Nos interesa el crecimiento porque forma parte del pilar central de la economía global. ¿Por qué? Porque entendemos que esa es la manera de promover el desarrollo humano. Esa es la manera de avanzar como sociedad. Y es verdad, ¿vale? Esto es la parte que ustedes han visto sobre las etapas del desarrollo. Me dice que tengo poco tiempo de la reunión de Zoom porque era gratis, como nos hemos tenido que venir de la clase a Zoom, por cierto, para los que están viendo el video, como no tengo problemas para entrar a clase, nos hemos venido a Zoom para tener la clase, pero como la he creado desde mi cuenta gratis, se me va a cerrar dentro de poco. La voy a cerrar y luego voy a abrir otra y se las vuelvo a mandar, ¿vale? Una nueva. Solo para decirles que haremos una pausa de unos 4 minutos en cualquier momento que se acabe la reunión, ¿vale? Para que lo sepan, que si se cierra, les mandaré el enlace. ¿Qué es lo que pasa, por lo tanto, con la siguiente unidad que vemos? Sí. Perdón, ¿cómo nos va a llegar el enlace? Lo voy a poner aquí por clase. Yo por eso sigo abierto en clase, mira. Vale, vale. Sigo por aquí con el chat y entonces ahora, cuando se acabe la reunión gratuita de Zoom, abro otra nueva y vuelvo a mandar otro enlace. ¿Vale? Solo tendremos una pausita, perdón, ¿eh? De verdad lo siento mucho, estoy muy avergonzado. Yo iré a que me lo solucionen de alguna manera, no volverá a pasar. Es un compromiso. En cualquier caso, por eso es que en la el segundo capítulo que ustedes ven en su libro,
se analizan con mucha atención las etapas de ese desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea y qué es una cuestión que es importante reconocer y entender para entender la dinámica de la economía mundial? La economía contemporánea es el resultado de, principalmente, lo que vemos ahora, principalmente resultado de un, por decirlo con Eric Hobsbawm, un corto siglo XX, ¿no? Que ha sido o ha producido una serie de transformaciones tan radicales en la humanidad que el mundo que tenemos hoy es radicalmente distinto al de finales de 1800. El mundo que vio Marx, ya no se diga Adam Smith, es profundamente distinto. ¿Vale? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es este momento extraordinariamente distinto que además no se caracteriza por un cambio único, sino por una serie de cambios radicales? Les voy a poner un ejemplo para nosotros que compartimos, creo, las mismas generaciones. Un ejemplo que les va a hacer notar esta serie de cambios, que son cambios tecnológicos, pero que al mismo tiempo han modificado radicalmente la manera en la que entendemos no solamente la economía, sino el resto de la sociedad, ¿no? A nosotros posiblemente nos tocó al principio que la reproducción musical se diera con un formato, ¿no? El del LP, un disco muy grandote que funcionaba a través de un mecanismo físico, ¿no? De magnetismo, de ondas electrónicas, se conectaba, en fin. Después hemos ido pasando, ¿no? Al cassette, después al CD. Esto luego hubo una dinámica paralela en términos de la reproducción audiovisual. Las películas nos empezaron a llegar a nuestras casas. En 5 minutos tengo que cerrar, pero bueno, seguiré con esto, ¿vale? La reproducción audiovisual nos empezó a llegar a nuestra casa y apareció el color. Antes, nosotros para saber del mundo, ¿no? Teníamos nuestro principal instrumento, así como ahora hablábamos de los indicadores, eran los periódicos. Era la gente que viajaba y venía, todavía a principios del siglo pasado. Una manera de enterarte sobre la Revolución Rusa, lo que sea que estuviera pasando ahí, era necesariamente por un periódico o por alguien que venía de allá y te lo contaba. No había imágenes, ¿no? A color, en tiempo real. Ustedes piensen que la primera guerra que vemos en tiempo real es la de Irak, ¿no? La tormenta del desierto, que se llamó la operación, ¿vale? Ha habido un desarrollo en el acceso al mundo tecnológico. Nos llegaron a nuestra casa de repente un formato beta VHS. Después de ese formato, que VHS acaba con beta, luego llega otro formato que acaba con esa industria, que es el del DVD, y ahora mismo vivimos una época en donde podemos conectarnos desde nuestro solo aparato con una pantalla a música y a contenidos audiovisuales en tiempo real. Esto ha tenido impactos en todo lo demás, en la producción, en el flujo del dinero, ¿no? Si yo puedo ahora verles en tiempo real, ustedes podrán estar ahora mismo en México o en Sudáfrica y estaremos teniendo esta misma conversación. Si yo les quisiera mandar ahora mismo dinero, también se podría hacer, ¿vale? Esto no pasaba. Cuando el mercantilismo empieza, una de las peculiaridades era conservar el oro dentro de los estados, ¿no? En esta nueva versión del neomercantilismo, donde el dinero fluye, la nueva dinámica que tenemos, solo para entenderlo como además esto viene acompañado de nuevos actores, ya no es de estados que compiten. Ahora tenemos unos nuevos actores producto de esta dinámica global, las empresas transnacionales, empresas que son más grandes que, ya no se diga gobiernos locales, que países, ¿no? No se dice que si California fuera un país sería la 7ª economía del mundo, ¿vale? Empresas empiezan a tener poder y dinero, recursos, un acceso a la información, a la tecnología, a la economía, a la política, que no tenían antes. Por eso es que nuestra tercera unidad, ¿no? Si en la segunda hablaremos de crecimiento y desarrollo, que son los pilares de la economía, en nuestra tercera unidad necesariamente hablaremos sobre cómo los actores de la economía global han cambiado. Cómo de un consenso de Washington que surge tras la derrota de la Unión Soviética,
como tras esa fin de la historia en donde el liberalismo, la economía neoliberal se había impuesto, han ido apareciendo nuevos actores con nuevas dinámicas políticas. Hablaremos de los BRIC sobre todo, hablaremos de la relación entre China y Rusia sobre todo, pero sobre todo, hablaremos de las empresas globales, de los fondos de inversión. ¿Vale? Eso lo hablaremos en la tercera unidad. Pero es importante que entendamos que cuando intentamos entender nuestra economía, necesariamente tenemos que mirar un poquito al pasado. De ahí que sea necesario que lean sobre las etapas del desarrollo y que vayan viendo cómo hemos pasado, y esto es un poco, hoy no sé si en cuanto se acabe la reunión me avisáis, ¿vale? Que se cierre el Zoom, porque como no les veo, porque les estoy viendo a la cámara para que me vean, entonces, pero bueno, que eh, cuando, a ver, es que no sé si mejor ya cerrar aquí y volver a abrir para seguir, para no quedarme en la mitad, porque les tengo que empezar a contar sobre las etapas de la historia. Lo que me interesa contarles es sobre todo que nos demos cuenta que dentro de esas grandes transformaciones ha habido momentos muy especiales que determinan ahora mismo, o digamos así, path, como hay una teoría en instrucción que se llama path dependence, ¿no? Cómo dependemos del recorrido que llevamos. Entonces me interesa que veamos un par de recorridos sobre las alternativas al liberalismo, sobre el liberalismo triunfante y la crisis del liberalismo y sobre estos nuevos actores, para que reconozcamos, digamos, la dinámica contemporánea del conflicto económico global, ¿vale? Voy a dejarlo aquí, voy a salirme y voy a entrar para ir directamente a esto, si les parece bien, ¿ok? A ver, me voy a salir de aquí.